fuera de tiempo, prediquemos, amén. Yo hoy quiero compartirte palabra de Dios, quiero que busques en el libro de Hechos, quiero hablarte en esta noche bajo el título Llenos del Espíritu Santo. Quiero hablarte del Espíritu Santo, amén. Quiero hablarte de los dones del Espíritu. Quiero que busques allí en Hechos, que vayas haciendo apuntes. No sé cuánto tienen su Biblia, cuánto hacen apunte, pero trae tu Biblia, tráete un cuaderno, una lapicera y haz apuntes, porque es muy importante crecer en el conocimiento de las Escrituras, amén. Cielo y tierra pasarán, modas pasarán, carismas pasarán, pero la palabra de Dios permanece para siempre, amén. Entonces debemos tener ese conocimiento, la palabra de Dios y hacer ese cimiento que es la roca, que es la palabra, que es Cristo, que es tan importante. La palabra de Dios en el libro de Hechos capítulo 1, quiero que busques, vamos a comenzar leyendo. Y quiero hablarte allí en el capítulo 1, Jesús, después de haber muerto, resucitado durante 40 días, Él estuvo, después que resucitó, Él se hizo visible frente a los discípulos, Él se hizo visible para que lo vieran y vieran que Él había resucitado y que Él estaba vivo. Por eso nosotros predicamos un Cristo que no está muerto, un Cristo que está vivo. Y Él se mostró vivo después de resucitar durante 40 días. Y en ese momento, en ese tiempo, ahí voy a basar este versículo. Jesús se acerca a sus discípulos y dice la palabra de Dios, en el verso 4, el capítulo 1 de Hechos, verso 4, dice: una vez mientras comía con ellos, les ordenó: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dijo antes. Juan bautizaba con agua, pero yo en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Jesús le habla y le da una orden a los discípulos y le dice que no se vayan de Jerusalén, que se queden en ese lugar. Él comienza a darle un alineamiento, una orden, comienza a decirle lo que deben hacer por lo que se venía. ¿Y qué era lo que venía sobre ellos? El bautismo del Espíritu Santo. Amén. Y en el verso 8 dice: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Él ya les estaba diciendo lo que tenían que hacer y lo que iba a venir sobre ellos y lo que iban a recibir de lo que venía sobre ellos, ¿sí? Y le decía que iban a recibir poder, ¿sí? Que es dunamis, que es poder como de una dinamita, una explosión, algo poderoso. Amén. Y Jesús le estaba diciendo esto: recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. O sea, no solo iban a recibir ese poder, sino que ese poder iba a cumplir una función. Decía: por causa de ese poder del Espíritu Santo que iban a recibir, iban a ser testigos de las cosas que iban a suceder, del poder de Dios, de lo que se iba a empezar a manifestar a través de la vida de los apóstoles. Entonces les decía: y hablarán y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. Y acá vamos anotando puntos que son muy importantes. Dice: y le hablarán a la gente. O sea, que viene ese movimiento interno en nuestras vidas. Viene, muchas veces estamos diciendo: hermanos, tienen que predicar, tienes que hablar, me da vergüenza, dicen algunos, no sé qué decir. Y yo creo que en esta noche vamos a entender por qué nos pasa lo que nos pasa. Que a veces no predicamos, no salimos, estamos callados. Y acá Jesús le estaba diciendo, pero que van a recibir el poder del Espíritu Santo y que iban a ser testigos de cosas grandes. Y también le estaba diciendo, y hablarán. Porque nadie que tiene el poder del Espíritu Santo en su vida puede estar callado.
No puede dejar de decir lo que ha visto y ha oído. Los apóstoles decían, no podemos callar lo que hemos visto, no podemos callar lo que hemos oído. Por un momento los quisieron callar, le dijeron no prediquen más a este Jesús, no hablen, no den testimonio de lo que ustedes han sido testigos. Y ellos dijeron no podemos callar, no podemos dejar de anunciar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Ellos decidieron obedecer a la voz de Dios, al mandato de Dios, antes que a las leyes terrenales de ese tiempo. Miren qué poder que tiene el Espíritu Santo, qué valentía crea en el hombre. Es donde se va la timidez. Por eso decía, muchas veces esa timidez se hace fuerte porque es parte nuestro, es parte de nuestra humanidad. Pero cuando el dunamis, el poder y la autoridad de Dios viene sobre nuestra vida, no hay timidez, no hay vergüenza, no hay nada, porque todo eso se disipa en nuestras vidas. Entonces ahí les estaba diciendo, y hablarán acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Jesús sabía que se iban a empezar a mover, pero no era en su fuerza. El pastor el día domingo creo que citó Zacarías, donde dijo no con fuerza, no con ejército, y a esto se refiere esa palabra. Ellos con su fuerza estaban reunidos comiendo con Jesús. Ellos estaban allí sin saber qué hacer. Por eso Jesús se tuvo que aparecer y mostrarle que Él estaba vivo, que Él había resucitado, porque ellos no sabían más qué hacer. Pero cuando el Espíritu viene a nuestras vidas, cuando ese dunamis, ese Espíritu poderoso viene a nosotros, comienza a movernos, comienza a direccionarnos, comienza a sacar todo estorbo que hay en nuestras vidas para poder ser testigo de lo que Dios quiere hacer. Amén. Y acá nosotros podemos ir viendo estos pasos. También lo que podemos ver es que hubo un detalle en el capítulo 1 donde ellos permanecieron juntos. Ellos permanecieron juntos. Y qué importante es la unidad. Qué importante es permanecer juntos en unidad. Amén. Dice que ellos permanecían y estaban juntos. En el capítulo 2 dice, el día del Pentecostés todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. Estaban todos juntos, unánimes. De repente se oyó un ruido desde el cielo, se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. En esa unidad sucedió algo extraordinario. Si dos se pusieren de acuerdo, dice la palabra de Dios, todo lo que pidiéremos al Padre en su nombre, Él lo haría. Hay un poder del acuerdo, en la ley del acuerdo, en el poder del acuerdo suceden cosas extraordinarias. Estaban unidos. Siempre el enemigo viene a sembrar cizaña, viene a crear cosas, a infiltrar pequeñas zorras y a infiltrar cosas dentro de la iglesia para traer desunidad, para que estén desunidos, porque sabe que en la unidad hay poder sobrenatural, suceden cosas sobrenaturales. Por eso es importante guardar la unidad, estar unido al hermano que está al lado tuyo, sí, estar juntos, unánime. Y entonces de repente sucedió esto, dice este viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Amén. Luego algo parecido a una llama o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Algo de repente, ese de repente de Dios, cuando ellos estaban, fíjese los puntos que tocamos, oyeron a Jesús, se dejaron direccionar por Jesús, esperaban lo que Jesús les había dicho, se quedaron juntos. Sí, esperando esto. Entonces en todo esto acontece lo que estamos leyendo. Luego dice que aparecen esas llamas de fuego
Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otro idioma, en otras lenguas. En esa unidad, en esa obediencia, en esa fe que ellos se movieron, el Espíritu Santo descendió con poder y autoridad. Mire cuántos puntos importantes para aquellos que dicen todavía no he sido bautizado con el Espíritu Santo, o todavía no he tenido un encuentro personal con Dios. Mira cuántos puntos, por eso te decía, tienes que anotar, porque fueron puntos muy importantes los que acabo de citar en esta hora. Qué importante, dice que ahí el Espíritu Santo descendió con poder sobre la iglesia. Lo que el profeta Joel había profetizado se cumplió en ese momento. Amén. El Espíritu Santo en el día del Pentecostés se derramó sobre todos esos 120 que estaban reunidos esperando ese bautismo del Espíritu Santo. Lo recibieron y fueron llenos del Espíritu. Y ese Espíritu Santo es el Paracleto, es el que Jesús le dijo a su pueblo: yo me voy, pero no los dejaré huérfanos, no los dejaré sin paternidad, no los dejaré sin cuidado, no los dejaré solo. Enviaré otro Consolador que estará con ustedes todos los días y hasta el fin. Amén. Es el Espíritu Santo el que recibieron los apóstoles, el Espíritu Santo el que hoy está con su iglesia, el que tú has recibido cuando recibiste a Cristo en tu corazón, recibiste al Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos que suceda con ese Espíritu Santo? Que se manifieste. Y hoy quiero hablarte de la manifestación del Espíritu Santo. Quiero hablarte de los dones del Espíritu Santo. Quiero que vayas a Romanos capítulo 12. Vamos a estar leyendo en Romanos 12, 6. Dice: Dios en su gracia nos ha dado dones. Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otro, sírvelo bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otro, anímalos bien. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otro, hazlo con gusto. El Espíritu Santo no solo está dentro nuestro, sino que Él nos ha dado dones. Y muchos desconocen los dones que están en sus vidas. Dios les ha dado dones. La palabra don es regalo. Es regalo del Espíritu Santo a nuestras vidas. Son regalos que Él nos da. Amén. Y dice que cuando nosotros tenemos ese don, como acá estuve describiendo algunos dones, dice para hacer cosas determinadas, dice por ejemplo la capacidad de profetizar, que hables con toda fe porque ha sido un don de Dios que ha sido entregado a tu vida, que tú te muevas en el don. Amén. También dice que si tu don es de servir a otro, sirve bien. O sea que si en tu vida hay un don de servicio, tú sirve bien, dice, hazlo bien, porque es don de parte de Dios en tu vida hacerlo. Entonces debes hacerlo bien. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Entonces ahí tú te empiezas a encontrar que en tu vida hay dones y por ahí los desconocías. En tu vida te das cuenta de que hay un don de generosidad porque tú das con mucha facilidad. En tu vida hay un don de servicio porque es lo que te apasiona, es lo que te gusta. Hay un don de enseñar, quizás de profetizar, y empiezas a descubrir
que no lo hacías porque lo hacías de bueno que era, lo hacías porque dentro tuyo, porque el Espíritu Santo te ha dado ese regalo, te ha dado ese don. Dice, si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Esas personas que siempre están animando, dale para adelante, no te quedes, vos podés, vos vas a vencer, Dios está con vos. Es un don de Dios, es un regalo de Dios, es algo que el Espíritu Santo te ha dado. Y dice Dios que debes usarlo, debes animar a otros, ¿sí? Dice, si tu don es liderar, dice, si te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Valora el don de liderazgo que Dios te ha dado, la capacidad que Él te ha dado para liderar. Que tú puedas tomar en serio y con responsabilidad. No es un carisma tuyo propio, es algo que Dios te ha dado, que Dios puso en tu vida por medio del Espíritu Santo para que tú lo desarrolles, amén, y lo hagas con excelencia y con responsabilidad, amén. Y después también dice el don de mostrar bondad a otro, hazlo con gustos, personas que son muy bondadosas, ¿sí? Hazlo con alegría, no te lamentes por siempre ser el bondadoso, la bondadosa, sino que dale gracias a Dios, porque es un don que seguramente la persona que está a tu lado no tiene. Lo tienes tú, así que tú hazlo con gozo y hazlo con mucho gusto, amén. Yo quiero ir avanzando. Luego en Corintios capítulo 12, verso 4, dice la palabra de Dios: hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Todos los dones son dados del mismo Espíritu. Amén. Él es la fuente de todos los dones. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Amén. Dios a muchos les ha dado el don de servicio y servimos de diferentes maneras, de diferentes formas, pero todo lo hacemos para el mismo Dios. Amén. El hermano que está a tu lado tiene el don de servicio, pero seguramente no sirve de la misma manera y forma en que tú lo haces. Amén. Pero lo está haciendo para el Señor también. El Dios que le dio el don, la gracia para hacerlo. Dios trabaja de manera diferente, pero no es el mismo, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. Dios en todos trabaja de diferentes maneras, cada uno le da un don, aunque el don sea igual, el mismo don, pero somos diferentes y Dios trabaja de diferentes maneras con nuestras vidas, amén, para que desarrollemos el don que Dios puso en nuestras vidas, amén. Esto es muy importante. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. ¿Para qué son los dones? Para ayudarnos mutuamente. Los dones, no como los corintios que de repente se encontraban compitiendo, no son para competir. Si bien tenemos el mismo don, la misma gracia, es para ayudarnos. No es para competir con el hermano, porque del mismo Dios, del mismo Espíritu es dado el don que tenemos, amén, y es para el mismo Dios que estamos desarrollando el don. Entonces no es una competencia, los dones no son competencia, ¿sí? Son regalo de parte de Dios. Dice la palabra, es para que nos ayudemos mutuamente. Amén. El que tiene el don de servicio necesita del que tiene el don de animar. Porque seguramente el que tiene el don de animar va a andar animando a los demás hermanos para decirle, dale, anotate en el grupo de mujeres
Participá en diferentes, andá al ABC, animando a la gente a hacer el discipulado, animando, ¿verdad? Y el que está sirviendo está siendo ayudado por el otro que tenía ese don, porque está haciendo que la iglesia comience a funcionar y cada uno pueda desarrollar el don, el llamado que tiene de parte de Dios. Somos importantes. Amén. Dice, a unos el Espíritu le da capacidad de dar consejos sabios. A otro el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. A otros el mismo Espíritu le da gran fe y a alguien más ese único Espíritu le da el don de sanidad. O sea, el Espíritu Santo reparte dones diferentes a cada uno de nosotros, pero todos tenemos un don. Quizás tu don sea la fe. Quizás tu don sea el don de sanidad. Tú tienes fe y la aplicas en ese don y crees que cuando tú oras por los enfermos en tu casa, en tu alcoba, en lo secreto, tú estás convencido y tienes la certeza, la seguridad, la convicción en tu vida de que Dios está obrando sanidad en la distancia, está operando tu don de sanidad. Amén. Entonces otros que tienen, dice acá, dones diferentes, dones, aquí nos hablan un don espiritual que nos ayudemos, otro don especial que sería el conocimiento. Dice el Espíritu le da un mensaje de conocimiento. Qué importante es cuando Dios te revela, te da ese conocimiento, te da esa sabiduría. Cuánto bendecimos a la otra persona, cuán bendecidos somos por las personas, porque Dios le ha dado un don de conocimiento, un don de sabiduría, y cuán bendecidos somos para crecer como cuerpo, como iglesia, para ayudarnos mutuamente. Amén. No es para tener celo, no es para tener competencia, sino para entender qué importante y necesario somos en el cuerpo de Cristo. Amén. Y acá podemos ver que dice, a otro el mismo Espíritu le da la gran fe, y a alguien más, eso lo hemos leído, dice, a uno le da el poder para hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar. Qué importante es esto, ¿verdad? Entender de que el hermano tiene ese don para hacer milagros y poder decir gloria a Dios. Porque yo tengo el don de fe, vos tenés el don de milagro y está el otro que tiene el don de profetizar, y trabajamos juntos y nos ayudamos y hacemos que los dones comiencen a moverse. Es un tiempo donde el Espíritu Santo, ese dunamis, ese poder, esa autoridad que ha sido dada a la iglesia, ese espíritu que está en nosotros, se comience a activar. Y mira cómo se activa con todos estos dones que los tenemos nosotros, la iglesia, que está en cada uno. Nadie puede decir yo no tengo ningún don. Tú tienes un don. El primer don que tú tienes es el de fe, porque por causa de él tú has recibido a Cristo, tú estás hoy aquí. En tu vida hay un don. Hay personas que dicen yo no sé qué don tengo, pero aquí te estoy desarrollando el don de bondad, el don de servir, como te decía recién, el de sabiduría, el de profecía. Dios te da una palabra, un don profético. Dios te da una palabra y esa palabra es profética para bendecir a alguien. Todos tenemos un don. Todo Dios nos ha dado el poder de hacer milagros, la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Hay personas que tienen el don de discernimiento, no todo lo tienen. Pero hay personas que tienen el don de discernimiento, que pueden discernir de qué espíritu vienen ciertas cosas, de qué espíritu vienen ciertos sueños, de qué espíritu vienen ciertos mensajes, de qué espíritu vienen. Tienen ese discernimiento que dice, esto no es del Espíritu de Dios. Aquí hay otros espíritus que se están moviendo. Y no es para juzgar como menos espiritual al hermano que no tiene el don de discernimiento, porque no le es dado a todo. No es para decir no sos espiritual, no te diste cuenta que ese espíritu no era de Dios. Es que tú eres el que tiene el don
del discernimiento y tú estás para ayudar al hermano. Por eso Dios te ha dado ese don. La iglesia tiene que empezar a valorar los dones del Espíritu y a cuidar y a orar por el hermano que tiene al lado, porque Dios lo ha puesto con un don para ayudarte. Eso es muy importante. Entonces dice la palabra, alguien le da la capacidad de discernir un mensaje si es o no del Espíritu. Todavía a otros se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, que es en lengua. Amén. Algunos tienen el don de lengua. Algunos tienen muchas lenguas diferentes hablan. Algunos tienen una sola lengua que hablan siempre, que hablan en lengua, que se comunican con el Espíritu. Pero hay otros que tienen muchas. Pablo hablaba muchas lenguas, ¿sí? Hablaba diferentes lenguas. Y usted por ese, como decía el pastor, escuchaba las lenguas, qué linda, y las quería copiar, ¿verdad? Y a veces escuchamos que el hermano hoy habla lengua de una manera, mañana habla de otra. No debemos apagar ese dunami, ese fuego, ese poder de decir, si yo hablo en lengua y hace 1000 años que hablo la misma lengua, sino que yo tengo que anhelar hablar más lenguas. Que el Señor renueve mis lenguas, que el don de lengua comience a fluir dentro de mí. Y si no tienes ese don, tienes que pedírselo al Señor. Tienes que pedirle el don de lengua, que tú puedas hablar en nuevas lenguas, porque el Espíritu se manifiesta a través de las lenguas y te edifica en lo personal. Hablas cosas ocultas con el Espíritu se comunica con Dios a través de las lenguas. Es muy importante y eres edificado, eres fortalecido tú. Amén. Se fortalece la iglesia cuando alguien habla en lengua, si hay alguien que está discerniendo la lengua y está interpretando esa lengua, porque también hay interpretación. Alguien puede interpretar lo que el hermano está hablando en lengua, porque Dios puede venir y hablarte y darte un mensaje en lengua. Que alguien se pare al lado tuyo y comience a hablar en lengua, es porque hay un orden de parte del Espíritu, porque sabe Dios que te está dando la interpretación, solo tú estás sabiendo lo que Dios te está hablando mediante esas lenguas. Amén. Todos somos importantes. Dice, mientras que a otros se le da la capacidad de interpretar, que es lo que acabo de decir, lo que está diciendo. Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solamente Él decide qué don cada uno, voy a leer nuevo. Solamente Él decide qué don cada uno debe tener. O sea, el Espíritu Santo es el que te da ese regalo, ese don. Amén. Él conoce tu corazón, Él sabe lo que tú harás con ese don. Es como los talentos que a uno le dio 1, a otro le dio 5, a otro le dio 10, a otro le dio 2, no sé si le 10, no sé si creo que exageré ahí, y lo fueron granjeando, pero hubo uno, al que le dio 1, lo escondió, no hizo nada. El Espíritu Santo nos conoce, sabe, entonces Él nos va a ir dando conforme Él vaya viendo, Él te va a ir dando los dones. Porque tú puedes decir, Señor, quiero el don de profecía, pero Dios te conoce y no, Él dice, no, te voy a dar el don de servicio. Y es lo que tú amas y es lo que te apasiona y es lo que te resulta así como pez en el agua, servir. Ese es tu don. Tienes que amarlo, valorarlo, ¿sí? Y saber que es de ayuda para el cuerpo de Cristo. Y si Dios ve tu fidelidad y en lo poco tú le eres fiel, en lo mucho te va a ir poniendo. Dios irá añadiendo. Amén. Es muy importante esto. En Gálatas capítulo 5, verso 16, la palabra de Dios nos habla de estos mismos dones, de este mismo Espíritu, nos habla del Espíritu Santo, pero aquí nos habla de la manifestación del Espíritu. Amén.
de la manifestación, de cómo se manifiesta ese Espíritu, el Espíritu Santo que está en nuestras vidas, cómo se hace, cómo se manifiesta. Primero dice en Gálatas 5, el versículo 16 dice: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Dejen que el Espíritu Santo, el apóstol hablaba y decía, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Primer punto, debemos dejar que el Espíritu nos guíe. Amén. Y acá nos dice, entonces no se dejarán llevar por impulsos de la naturaleza pecaminosa. Mire cuán importante es dejarnos guiar por el Espíritu que está en nosotros, para que entonces no seamos impulsados por nuestra carne, para que las decisiones no las tome nuestra carne, nuestros deseos carnales, sino que el Espíritu Santo nos guíe. Dejémonos guiar por Él, aconseja el Espíritu Santo. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario que quiere el Espíritu. Ahí es donde está la lucha de la carne con el Espíritu. El Espíritu Santo que tú has recibido cumple una función muy importante en nuestras vidas. Es el que tiene el poder para deshacer toda obra, toda estrategia del infierno, para derribar argumentos y fortaleza en nuestra mente, en nuestros corazones, que nos quieren hacer desobedecer lo que el Espíritu nos está guiando. Y esa es la lucha de nuestra carne con el Espíritu Santo. Amén. Esa es la lucha que el cristiano tiene. Por eso, qué importante que es. Dice el Espíritu, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. No. Eso es lo que le cuesta al cristiano entender, de que no somos libres para llevar a cabo nuestras intenciones, porque tus intenciones pueden ser muy buenas. Tú no tienes la intención de alcoholizarte, de drogarte, de adulterar, de mentir, de robar, de tener mal carácter. Tú no tienes la intención, pero no eres libre para llevarla a cabo. Porque si el Espíritu no gobierna tu vida, si ese dunamis, si ese Espíritu Santo no domina tu vida, la carne hace lo que quiere. Entonces pierdes el control. Y hay gente que dice, yo sé lo que hago, yo tengo el control. Nadie tiene el control. La naturaleza pecaminosa, los deseos de la carne está todo el tiempo abatallando, porque el Espíritu es el límite, el Espíritu es la barrera, el Espíritu es el que te quiere decir por acá, el Espíritu es el que te dice esto no, y la carne dice esto me gusta, yo quiero, y vos estás con buenos deseos. Estás con buenos deseos ahí, sí, yo la verdad que no quiero hacerlo, el Espíritu tiene razón, pero si no obedeces al Espíritu, la carne hace lo que quiere y tú te quedas con los buenos deseos, las buenas intenciones, pero no las puedes llevar a cabo. Por eso es tan importante, por eso Jesús le dijo, quédense tranquilos, quédense aquí, quédense juntos, porque ustedes si no reciben el Espíritu Santo, ustedes no van a poder seguir, porque no es con fuerza, es con su Espíritu. Y lo que ustedes van a recibir es poderoso y los va a ayudar. Y eso es lo que Cristo nos ha dejado a nosotros en la iglesia. Amén. En el verso 22 dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, felicidad, humildad y control propio. Qué importante que es esto. Cuando nosotros le damos lugar al Espíritu Santo, somos llenos de su presencia, de su Espíritu, en nuestras vidas hay todas estas cosas, se manifiestan estos frutos, la gente lo ve, los que nos rodean, nuestra familia, pueden ver que Dios está interviniendo en nuestras vidas y Él se está manifestando a través de estos frutos, amén, que producen en nuestra vida, que es el amor.
el poder amar, y Jesús nos dice que debemos amar aún a nuestros enemigos. Pero sin el dunamis, sin el poder del Espíritu, no podemos. Entonces se empieza a manifestar el amor hacia esos familiares, a esos padres, esos amigos, esos suegros, suegras, esas personas que te hicieron mal. Cristo comienza a trabajar, tú te comienzas a llenar de ese espíritu y entonces tú comienzas a amar aún a tus enemigos y aún a aquellos que te causaron tanto mal. Amén, dice, es alegría. Comienza porque la palabra de Dios dice que Él cambia nuestra tristeza en gozo, nuestro llanto en alegría. Esa mujer que lloraba todo el día, esa mujer que lloraba por todo, esa mujer que no tenía gozo, que no tenía alegría, de repente, cuando el Espíritu viene y comienza a obedecer al Espíritu, comienza a ser una mujer, un hombre alegre, un hombre que tiene gozo, un hombre que tiene paz, un hombre que tiene paciencia. Mucha gente lucha con la impaciencia, no es paciente, pero eso es un don del Espíritu. Es necesario, por eso cada una de estas cualidades, cada una de ellas nos hace ver que sin el Espíritu, que sin Dios no somos nada. Que todo esto se viene en contra de nuestras vidas, que vamos a quedar con buenos deseos de ser pacientes, de ser amorosos, de ser bondadosos, de ser, pero no vamos a poder ser, porque nuestra carne no nos va a dejar. Amén. Y entonces acá empieza a hablar y a decir la gentileza, la bondad, la fidelidad, la humildad. Todo eso fluye en nuestras vidas, pero no porque es parte de nuestra carne, porque es parte del Espíritu. Porque no es un fruto de la naturaleza pecaminosa que es nuestra carne, es un fruto del Espíritu Santo. Y para vivir en familia, para vivir en comunidad, para vivir en sociedad, necesitamos tener estos frutos. Porque si no, abrimos la puerta de la iglesia hacia afuera y vemos el caos que hay en la tierra. Podemos ver el caos que hay en las familias. ¿Por qué? Porque la naturaleza pecaminosa tiene el control, tiene el dominio. Hay maldad, hay homicidio, hay violaciones, hay muertes, hay maltratos, hay golpe, femicidio y cuántas cosas suceden. Por eso es tan importante el Espíritu Santo para nosotros como iglesia, como hijos de Dios. Entonces dice, contra tales cosas no hay leyes. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Juntamente con Cristo estoy, decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Crucificado. Debemos morir en esa cruz. Cada cual cargue su cruz, cada cual tome esa cruz y allí tiene que morir en ella. Porque Cristo cargó la cruz era símbolo de muerte, de humillación, de vergüenza. Y a veces no queremos cargar la cruz y morir en ella al ego, al orgullo, a la vanidad, a la soberbia, a la altivez, porque es vergüenza. Pero Cristo la cargó a esa cruz y murió y padeció con sumo gozo, dice en Hebreos 12:1. Amén. Puesto los ojos en Él, puesto los ojos en Jesús, que Él lo hizo. Nosotros debemos cargar esa cruz y caminar con ella y ser crucificados ahí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos a unos a otros, ni tengamos envidia unos a otros. El consejo que nos da el apóstol, que es fácil de seguir y de llevar a cabo si somos guiados por el Espíritu Santo. Amén. Esto es lo que el Espíritu nos guía. Y acá nosotros podemos ver, y ya con esto termino, y acá yo quiero
terminar con esta parte, el apóstol Pablo fue mucho más profundo. Cuando él habla en Corintios, capítulo 13, y allí él fue más profundo al hablar del amor. Pablo no coloca el amor entre los dones que Dios da en Gálatas 5. Pablo no ubica, cuando él habla en Corintios 13 del amor, no se está refiriendo al fruto del Espíritu que está en Gálatas 5, que es el que acabo de hablar. Pablo fue mucho más allí, más profundo. Amén. Pablo le hablaba a los corintios y les decía: ese amor es para todos. Es el amor que debemos tener todos. El amor, ese don que no es que dura un tiempo. El amor debe perdurar siempre en nuestras vidas. Los dones perduran por tiempo. Los dones, si bien la palabra de Dios dice, y creo que por aquí, no sé si lo anoté, en Romanos 11:29 dice que irrevocables son los dones. El don que Dios te dio, el llamado que Dios te dio, lo que Dios te regaló, eso es irrevocable, no va a ser. La palabra en mi Biblia dice llamado, en griego se usa la palabra klesis, que significa, se refiere a la invitación en sí. Dios, cuando habla de que son irrevocables el llamado, los dones, porque Él ya te invitó, Él ya te llamó a que seas un servidor, a que seas una persona que profetice. Él ya te llamó al don que te he estado describiendo. Entonces es irrevocable la invitación de Dios. Él no puede decir no, ahora que no venga, ahora que ya no sirva. No, porque Él ya te lo dio. Es irrevocable, ese don es algo que Dios te dio. Lo que tú hagas con Él es tuyo y de Dios. Y algún momento Dios te pedirá cuenta de ello. Si bien lo usas o mal usas el don, tendrás que presentarte delante de Dios y dar cuenta de ello. El don hoy funciona, mañana no funciona. ¿Por qué? Porque todos los dones son dados del mismo Espíritu. Conforme tu relación con Dios, el don se va a llevar a cabo. Conforme tu relación con el Espíritu Santo, tu vida de oración, el de saber esperar en Él, como le dijo a los discípulos, el de estar junto como familia en la fe, junto con tu familia en tu casa, el tener esa empatía con los tuyos, el estar allí, el estar unidos, como decía, lo que te va a hacer orar, lo que te va a hacer ayunar, lo que te va a hacer buscar de Dios, de tener una relación más profunda con Él. Eso hará que tu don crezca, que tu don sea de ayuda, que sea eficaz, que tú puedas crecer espiritualmente y desarrollar, y sean añadidos muchos más dones a tu vida. Te conviertes en un hombre, en una mujer que eres testigo del poder de Dios. Un hombre, una mujer que eres direccionado por Dios, lleno de la unción, lleno de la gracia, donde Santiago dice: no te preocupes. Y con esto no estoy diciendo que no tienes que estudiar la palabra de Dios, pero dice que Él nos da un espíritu de sabiduría y que la unción es nuestro maestro. Esa relación con el Espíritu Santo, esa relación con Él te lleva a tener un hambre más profundo por la palabra de Dios. Te lleva a buscar más de las cosas de Dios. Y la sabiduría de parte de Dios viene y los dones comienzan a acrecentarse, a incrementarse en tu vida. Y si tenías un don, el Espíritu te empieza a dar otro don y otro don. Y tú comienzas a crecer espiritualmente. Y tú comienzas a mostrar el poder de Dios, a reflejar la plenitud del Espíritu en tu vida. Y los dones fluyen allí porque son dados del Espíritu. Pero si tú no tienes relación con Dios, si tú ni oras ni ayunas, tú puedes tener un don de servicio, pero te cuesta horrores servir.
Tú puedes tener un don para predicar, tú puedes tener un don para hacer diferentes cosas, para profetizar. Puedes tener dones diferentes de lo que he estado hablando y lo que la palabra dice, pero la falta de relación con el Espíritu Santo, que es el dunami, que es el que te da la fuerza, hace que te quedes con buenos deseos y tu carne sea vencida por la naturaleza pecaminosa. El Espíritu te habla, como Jesús vino y separó a los discípulos y le dijo, así tú vienes y te sientas aquí y Dios te dice, mira, tienes que ser lleno del Espíritu. Si tú comienzas a buscarme, mi Espíritu vendrá sobre ti y te llenará con una unción nueva, con una unción fresca, comenzaré a usarte. Los discípulos supieron oír y obedecer. La carne tiene otros deseos y no se sujeta al Espíritu. Por eso los dones hoy están y mañana no están, porque conforme tu relación con Dios, porque son dados del Espíritu Santo. Y mucha gente que tiene el don, pero no tiene la presencia. Cuando el Señor cuando fue elegido Saúl como rey por el pueblo, y él no esperó en Dios, no obedeció a Dios, hizo lo que él quiso, el Espíritu de Dios fue quitado de él, se apartó de Saúl. Pero Saúl nunca dejó de ser rey, pero un rey que gobernaba sin Dios. Un don se puede mover sin el Espíritu. Tú puedes venir y servir, pero lo haces en tu fuerza. Tarde o temprano te cansas, no con fuerza, no con ejército. Tarde o temprano buscas excusas. Te da el celo del don del hermano, cuando Dios te dice es para la ayuda mutua. Te da envidia que otro crezca, que otro alcance otros lugares. Sientes competencia, es porque ha menguado tu espíritu y la carne está tomando más control en tu vida. Por eso el apóstol Pablo fue más profundo y no se refirió al amor como un don, sino que el amor era lo que todos debían tener y que proviene de Dios. Es algo que permanece para siempre. Dice, si tú pudieras hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amas a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a otro, yo no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de esto, pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. Fue más profundo que un don, porque tú te puedes mover en un don y desarrollar el don del servicio fortalecido en Dios porque estás orando, pero te falta algo, decía Pablo, que es el amor. Que es el amor, porque yo oro por mi don, oro porque tengo que servir, oro y busco a Dios porque yo tengo un don, tengo un llamado. Pero Dios dice, no es solo eso, tú tienes que amar, porque de nada sirve lo que haces si tú no amas, si tú no tienes amor. Es como un címbalo que retiñe, como un platillo que tú lo golpeas, lo único que escuchas es un ruido que no dice nada. Es como agarrar el platillo y Elías lo golpea así y es ruido nada más, pero no dice nada. Entonces Pablo le dice, ¿por qué? Porque ellos estaban compitiendo con sus dones, con su servicio, con lo que hacían. Y se estaban olvidando de amarse unos a los otros. Por eso Él les habla de qué sirve todo. Que tengas el don de fe y que por tu fe
100 almas se salvaron, pero no puedes amar al hermano que está contigo. No puedes amar a la hermana que está en la iglesia contigo. No puedes amar a un familiar todavía. Tienes graves conflictos. No puedes sujetar tu naturaleza pecaminosa que te lleva a tener falta de perdón, odio hacia otra persona. Tú no puedes obedecer al Espíritu y sujetarlo. No puedes cargar tu cruz. Pero si tú dices, no, pero yo tengo fe. El amor va mucho más y es lo más importante. Es lo más importante y es lo que Pablo resalta acá. El amor es lo más importante. ¿El amor qué es? El amor es paciente. Cuando tú amas, no hace falta que tengas el don de la paciencia o el fruto de la paciencia. Es que cuando tú tienes amor, tú eres paciente. Tiene paciencia, es bondadoso. El amor no es celoso. No tienes que estar orando porque soy celosa. No lo miren al pastor, no hablen con el pastor. No quiero a nadie al lado del pastor, pero predico, oro por los enfermos, mis dones están, pero tengo celo. El amor no es celoso. Por eso Pablo los confrontó como quizás te sientes ahora. Porque decían, no, yo hablo muchas lenguas, decían los corintios. Oh, tenemos dones y cada uno se jactaba de lo que tenía y de lo que hacía. Pero ¿qué faltaba? El amor. Amor. Dice, el amor no es celoso ni fanfarrón. Esa palabra hace mucho que no la he escuchado, fanfarrón. ¿Sí? Ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. Me gusta esta versión, dígame que a usted también. Es linda, ¿no? Bien clara. No es orgulloso. No es fanfarrón. Dice, no es ni ofensivo, no exige que las cosas se hagan a su manera. El amor. Entonces, ahí nos encontramos con tantos puntos para tocar. Tengo 5 minutos. Y el pastor le diría, me da 5 minutos más. Y entonces, dice, no exige que las cosas se hagan a su manera. No, pero yo soy un hombre de Dios, yo soy una mujer de Dios, yo oro, ayuno, sirvo, voy al hospital, voy a la calle, voy a la radio, trabajo en la iglesia, pero en mi casa o en la iglesia estoy exigiendo que las cosas las hagan a mi manera, porque si no está mal. Que mis hijos hagan las cosas a mi manera. Que mi familia se mueva a mi manera, que me hablen a mi manera. Entonces Pablo decía, mira, descodificado le dijo, te falta amor a vos. Si estás actuando así, te falta amor. No, pero yo tengo dones, tengo talentos y yo estoy llevando al frente esos talentos, esos dones. Te falta amor. Porque el amor, por amor, no importa. Lo hizo bien, lo hizo mal, lo voy a ayudar, no sabe. Y el amor te hace valorar otras cosas. La falta de amor te roba todos los valores. Sí, pero no ves que lo hizo mal, pero lo hizo. Y va a aprender, ya lo va a alcanzar, ya lo va a lograr. El amor te hace ver más allá. Pablo le decía, te falta amor. Y Pablo nos habla todavía. Dice, no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se irrita. Esa persona que no están acá, capaz que están en su casa o son familiares. Yo de verdad que le voy a pedir 5 minutos más. Le prometo que oro y usted se va con todo este manjar a su casa.
no se irrita. No se irrita. Puedes tener todos los dones y puedes moverte en todos los dones, pero si te estás irritando por cualquier cosa o por X cosa, te falta amor. Y así como yo se lo estoy diciendo, así se lo dijo Pablo a la iglesia de Corinto, que se movían los dones. Si te irritas, te falta amor por el prójimo. Te falta amor. No, yo amo, pero amo a mi manera. ¿Vio esa gente que dice eso? No. A la manera de Dios debemos amar. ¿Y el amor de Dios cómo es? ¿Alguien me lo puede decir? Sacrificial. Él se sacrificó por nosotros. ¿Estamos dispuestos a amar a la manera de Dios? No, yo no me voy a sacrificar por nadie. A mí nadie me da nada, ¿no? El ser humano es así. Pero debemos amar a la manera de Dios. Y dice, no se irrita, perdón, no me quiero saltar nada de esto porque está bueno. Dice, no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. Y esto me hizo recordar años y muchos años ya atrás, de cuando yo recién empezaba, no sé si es que recién empezaba, pero quizás un poquito antes, me peleaba mucho con mi esposo. Y yo sí que tenía un registro de todas las ofensas. Un registro de todo. Y vieron que las mujeres somos muy memoriosas, y es verdad. Tenemos una super memoria y nos acordamos de todo. El amor no tiene registro. Ese amor hace que tú no tengas un registro de nada en tu vida. Dice, un registro de las ofensas recibidas. Tú se las entregas, tú perdonas. El amor perdona. El amor perdona, tú te olvidas, tú sueltas, no tienes registro. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. No se alegra. A veces hay una espiritualidad camuflada, una falsa espiritualidad camuflada, donde pareciera que estás esperando que el que está creciendo con el don se caiga, no lo haga más. El que está sirviendo deje de hacerlo. Y en una falsa espiritualidad decir, y sí, yo sabía, pero bueno, que Dios lo ayude. Yo sabía que tarde o temprano, yo lo venía sintiendo en mi espíritu. Eso no es amor. Te falta amor. Porque cuando tú amas, el Espíritu Santo te está mostrando, te está hablando, te está diciendo, ora, intercede por mis hijos, intercede por tu hermano que está débil, haz un vallado a su alrededor. El Espíritu ama, Dios ama, y si Él está en nosotros, nosotros fluimos en ese amor. Entonces dice, el amor nunca se da por vencido. Tú cuando amas nunca tiras la toalla, nunca dices basta. Mi esposo se enamoró y se está enamorado y sigue enamorado, pero cuando se enamoró de mí, yo 15 años, tenía 21, tenía grande, y todos los días iba a golpear la puerta de mi casa para que yo lo atendiera. Yo no quería saber nada, pero fue tan insistente. El amor no se da por vencido. Él no se dio por vencido. Acá estamos, se nota, ¿no? No se dio por vencido. No tiró la toalla y dijo nada. Cuando tú amas de verdad, no te vas a dar por vencido. Y yo no lo trataba muy bien, que digamos, no lo trataba bien. Pero el amor no se da por vencido. Eso es importante. Dice, jamás pierde la fe.
amor no se da por vencido y nunca va a perder la fe. Como esa madre que ama tanto a su hijo, que hoy quizás está en caminos que no son los correctos, pero tiene fe que Dios lo va a sacar por el amor, porque ama, tiene fe. De la misma manera nosotros debemos amar a nuestros hermanos y tener fe de que Dios completará la obra que empezó en ellos. Y dice, siempre tiene esperanza y se mantiene firme en toda circunstancia. Cual fuere la circunstancia, se mantiene firme el amor. Se mantiene firme. Y termina diciendo, las profecías y el hablar en idiomas desconocidos, en lenguas, digamos, el conocimiento especial se volverán inútiles, pero el amor durará para siempre. El amor es lo que va a permanecer para siempre en nuestras vidas.